Muy buenos días, gracias por estar aquí nuevamente. Pues una vez más, otra charla de divulgación sobre la vida y la obra de Darwin, uno de los naturalistas, de los biólogos más importantes en la historia, no solo de la biología, sino de la ciencia en general. Y bueno, si ya visitaron la exposición de Darwin, pues ya tendrán más antecedentes, más datos con referencia a lo que les voy a platicar hoy. Y si no, bueno, pues les invito a que después de la charla pasen a la sala. El día de hoy voy a dar una charla sobre algo que no se trata mucho cuando se habla de Darwin. Se habla de la importancia de su teoría, las implicaciones, etcétera, ¿no? De su vida, en fin, de sus viajes. Ahora me interesa platicarles algo de lo que Darwin desconocía en su tiempo respecto a descubrimientos que después vinieron a confirmar muchas de sus hipótesis, de las bases de su teoría. Y se entiende que, bueno, en el tiempo que él hizo sus viajes y desarrolló su teoría a lo largo de 25 años, pues no se supiera todo de la naturaleza como sucede ahora, ¿no? Aunque hay muchos más avances el día de hoy. Él estaba en contacto con muchos naturalistas de todo el mundo, escribió casi 15,000 cartas, y eso que no tenía ni Facebook, ni WhatsApp, ni Internet, si no, imagínense. Aún así, pues pudo estar actualizado, comunicando sus descubrimientos, haciendo experimentos, intercambiando información, etc. Bien, en la época de Darwin predominaban las ideas místico-religiosas. La Iglesia dominaba gran parte del pensamiento, no solo en Occidente, en Inglaterra, sino en la mayor parte de Europa, en la mayor parte del mundo, porque ya había un desarrollo importante de la ciencia. Se hablaba del creacionismo, es decir, de lo que incluso ahora se sigue denominando algo así como el diseño inteligente, que los organismos, los seres orgánicos, las especies no cambian, fueron creadas tal y cual están en la actualidad, aunque había evidencias de que había especies existido antes que estaban desaparecidas, lo que ahora conocemos como fósiles. En ese entonces se tenía la idea que, bueno, los fósiles no eran más que artimañas o piedras maliciosas que algún ser supremo había puesto ahí para desconcertar a los hombres, ¿no?, del conocimiento de la naturaleza. No se tenía el conocimiento científico de ahora en base a los fósiles que conocemos. Estaba el fijismo de las especies, es decir, las especies no cambiaban, eran fijas, eran inmutables, siempre habían sido iguales, ¿no? Y si algunas especies no se encontraban o se tenía evidencia de que habían desaparecido, se decía, no, pues es que en el diluvio universal eran tantas o tan grandes que no cabían en el arca, ¿verdad? Había un espacio limitado y por eso se quedaron afuera o se extinguieron. Esa era la idea, ¿no? La edad bíblica de la Tierra, bueno, se decía, incluso se daba una fecha ahí, según esto bastante exacta, de que la Tierra no tenía más de 4,000 años de antigüedad, según la cronología bíblica, y esas eran las ideas que dominaron hasta mediados del siglo XIX aproximadamente en gran parte de Europa, ¿no? Bueno, Darwin pues nace en 1809, muere en 1882, a la edad de 73 años, pero antes ya de su nacimiento, su abuelo y otros naturalistas ya venían pensando, desarrollando la idea del cambio de las especies. Se hablaba de la transmutación o cambio a través del tiempo. Y vamos a ver algunos de esos precursores y las ideas. Está Erasmus Darwin. Ustedes van a poder ver ahí en la exposición, está una copia de su obra Zoonomía de 1795, él era médico, y hablaba de que los parásitos tenían que cambiar para adaptarse a los tratamientos médicos, a los medicamentos, a la guerra que le hacían los médicos a los parásitos en el cuerpo de los seres humanos, y entonces tenían que cambiar. Y de ahí se basó Darwin en la obra de su abuelo para desarrollar después sus ideas. Estaba Georges Cuvier, un anatomista francés, que estaba describiendo fósiles, los primeros que se descubrían, de grandes mamíferos, no tanto de dinosaurios, los descubrimientos de dinosaurios vinieron después, ¿sí? Estaba otro inglés, no se ve muy bien aquí la imagen, pero es Richard Owen. Él desarrolló todos los estudios de anatomía comparada. Él creó el término dinosaurio, que significa lagarto terrible, ¿sí?, en 1842. Aunque ahora sabemos que no son lagartos, no son reptiles como tal, están más emparentados con las aves. De modo que cuando nos comemos un pollo, pues estamos comiendo un descendiente de un velociraptor, por ejemplo, ¿no?
Estaba Charles Lyell, un geólogo inglés, del cual desarrolló toda la teoría de los principios de geología, los cambios geológicos, los cambios de la Tierra, y la obra de ese geólogo se la estudió Darwin cuando viajó alrededor del mundo. Por supuesto, los trabajos del biogeógrafo alemán Humboldt fue muy importante para Darwin, explicar la distribución de animales y plantas en el planeta, ¿sí? Y otros naturalistas contemporáneos. Bien, pues Darwin realiza un viaje, como ustedes sabrán, de 1831 a 1836 por gran parte del mundo. Recoge miles de muestras de animales, de plantas, de rocas, de fósiles, las envía a Inglaterra. Después regresa de su viaje, ya era conocido en su país por intercambio de información, de cartas con sus colegas, ya se había hecho, digamos, de renombre, y tarda casi 25 años en acumular datos, en desarrollar experimentos, evidencias, en sentar las bases de su teoría, que básicamente están definidos en estos conceptos que están aquí. Aquí vemos una de las publicaciones de su viaje alrededor del mundo en el Beagle, la zoología del Beagle o del barco, y acá vemos el origen de las especies, que disculpen que por la pantalla no está muy oscuro, pero esa era la intención. Básicamente los puntos de la teoría de la evolución de Darwin nos dicen que, bueno, él observaba que en la naturaleza nacen muchos más individuos, sean plantas, animales, de cualquier especie, de los que normalmente sobreviven a la siguiente generación, ¿sí? Sean mamíferos, aves, insectos, etc. Bueno, y que en cuanto mayor número de organismos o de crías nacen, hay una variación. Ustedes observan una camada de gatos y tienen en su casa mascotas, perros, aves, tienen cambios. No todos los organismos, los individuos de una misma camada son iguales, ¿sí? En cualquier especie, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. Entre mayor sea la cantidad de individuos que nacen, mayores son las posibilidades de que haya diferencias entre ellos, ¿sí? Una vez que esos organismos crecen, hay competencia por recursos en el ambiente. Piensen en una mariposa que tiene que buscar el néctar, en un ave que busca semillas, en un depredador que busca una presa. Entonces hay competencia por recursos en el ambiente, llámese espacio, cobertura vegetal, refugio, encontrar pareja, reproducirse, etc., ¿sí? Una competencia natural que existe en las comunidades de organismos. Esa competencia está sujeta a cambios ambientales, cambios en temperatura, en humedad, en precipitación, cambios en la vegetación, cambios ahora que estamos provocando con los usos del suelo de manera más acelerada que de manera natural pueden ocurrir. Y entonces esos cambios ambientales y el efecto de organismos que están interactuando, Darwin los denominó proceso de selección natural, ¿sí? Él se basó mucho para desarrollar esto en el hecho de que observaba que los creadores de plantas y animales en Inglaterra, por ejemplo los que creaban palomas, razas de perros, razas de ganado, plantas cultivadas, etc., seleccionaban las características que más les importaban. Y él decía, bueno, si la selección artificial que el hombre hace para su beneficio cambia a los organismos y a las especies tan rápido, en unos cuantos años o en unas generaciones, que yo puedo observar a lo largo de mi vida, pues ¿qué no sucederá en millones de años, con mucho tiempo de por medio, para que los organismos sean seleccionados y cambien en la naturaleza, ¿sí? Bueno, esos cambios, que después vamos a ver que se les dio otro nombre, con el que los conocemos actualmente, se heredan o no se heredan a la siguiente generación, a la progenie, a los hijos, y entonces, si son beneficiosos y permiten a los organismos de las siguientes generaciones sobrevivir, se van a adaptar a los cambios ambientales, a esa selección, ¿sí? Van a sobrevivir. Y él hablaba de la descendencia con modificación o transmutación. Todavía no empleaba ni siquiera él mismo el término evolución, sino hasta la tercera o cuarta edición de su obra, de 1862, utilizó el término que conocemos actualmente como evolución. Antes le llamaba transmutación o descendencia con modificación a través de las generaciones en el tiempo, ¿sí? Bueno, y la evolución, la base es esta. Las mutaciones provocan variación o cambio, la variabilidad en los organismos, en las poblaciones, ¿sí? Esas mutaciones pueden ser favorables o no. Los organismos que no se adaptan a las condiciones ambientales, sea durante su ciclo de vida o a lo largo de varias generaciones, pues desaparecen, ¿sí? Piensen por ejemplo en esta tortuga que nace con una deformidad. Vean, están los organismos, es difícil que sobreviva en la naturaleza, ¿sí? Si fuera una mascota que tenemos en nuestra casa, pues es más probable que lo haga porque tiene cuidados nuestros, pero en la naturaleza no sucede así. Las variantes más favorables sobre los organismos que sobreviven
tienen más hijos, más descendencia, ¿sí? Dejan sus características en otras a lo largo del tiempo. Si me pueden apagar la luz aquí al frente, por favor. Aquí ponemos como ejemplo un camaleón que está observando varios escarabajos en una hoja. Uno de ellos es más oscuro, es más visible, los otros se confunden con la hoja, si se dan cuenta. Entonces se va a comer a este animal, ¿sí? En el caso de Darwin, en el caso de Inglaterra, en la época de la Revolución Industrial, en la ciudad de Londres, bueno, había poblaciones de polillas que eran oscuras y otras que eran claras. Y en los postes, que estaban llenos de hollín que se habían oscurecido, o los troncos de los árboles, las que eran oscuras, bueno, perfectamente se camuflajeaban, se confundían, las que eran claras no. Entonces, dependiendo del lugar donde estaban esas polillas, Darwin observó que los pájaros, los depredadores naturales que tenían, preferían comerse a unas o a otras, ¿sí? Y esto con el transcurso del tiempo va a provocar cambios, va a provocar adaptaciones en los organismos debido a esas condiciones ambientales de contaminación, ¿sí? Que oscurecen los árboles o los postes. Entonces, si las polillas claras son más visibles, las aves básicamente las van a consumir más y en las siguientes generaciones van a abundar las oscuras. Si es el caso contrario, va a ser lo consecuente, ¿no? Aquí vemos varias de las adaptaciones de los organismos. Vean, por ejemplo, los camaleones, que tienen la capacidad, unas células que se llaman cromatóforos en la piel, semejantes con un pigmento semejante a la melanina de nuestra piel, pueden cambiar de color según su estado de ánimo. Si se quieren ocultar, se vuelven verdes para no verse entre la vegetación. Si están en un sitio oscuro, cambian a ese tono. Si están en época de cortejo para buscar pareja, los machos se vuelven muy vistosos, así muy atractivos, muchos colores, etc. Es una adaptación al medio. Estas ranas pequeñitas de Centro y Sudamérica, que tienen esos colores muy brillantes, porque son venenosas. Todos los organismos, la mayoría de los organismos que ustedes vean, en el caso de los animales, que tienen colores sobre una base negra y que son rojos, anaranjados, amarillos, verdes, fosforescentes, le dicen a un depredador, cuidado porque tengo una sustancia tóxica, no me comas, ¿verdad? Es una manera de defenderse. Uno podría pensar, pues al contrario, es una desventaja porque están muy vistosos, los ven a larga distancia las aves con una vista muy aguda y los van a consumir. Pues no, es el efecto contrario, ¿no? Aquí no se ve, disculpen, está muy oscuro, en la imagen original no era así, pero es un sapito, acá estaría la cabeza, acá están las patas traseras, que tiene unas manchas aquí, en los costados, que semejan los ojos de una serpiente nocturna. Entonces llega un ave, un reptil, otro animal que se lo quiere comer y piensa que es un depredador y evita comérselo, se asusta así pensando que es venenoso o que es un animal depredador. El caso de esta polilla búho, vean cómo tiene en las alas unas manchas grandes, unos ósculos que parecen los ojos de un búho. Entonces algún animal, un depredador puede pensar que se posa sobre un tronco que tenga ese color y solamente sobresalen estas manchas, piensa que son los ojos de un búho, de un depredador y no la ataca, no la consume, ¿no? ¿Sí ven qué animal hay aquí? ¿Alcanza alguien a distinguirlo? Que me diga qué hay aquí en esta imagen. Aquí está una rama, miren abajo, medio seca, ¿sí? Es un gecko, es una salamanquesa parecida a un camaleón. Aquí está la cabeza, miren, aquí están los ojos, la boca, aquí están las patas delanteras, las traseras, el cuerpo y la cola, ¿sí? Fíjense que se confunde casi perfectamente con estas hojas secas, ¿verdad? Ven el color que tienen. Acá, ¿qué hay aquí? ¿Pueden darse cuenta? Es una mantis, miren, aquí está el abdomen, el tórax, la cabeza y las patas. Y aquí está la orquídea. Está posada sobre una orquídea, es una mantis orquídea. Se confunde casi totalmente y como no se mueve, llega una pequeña araña, un insecto, supuestamente va a llegar a una abeja a polinizar a la orquídea y pues cuando se encuentra con una mantis que se la come, ¿no? Es otra de las adaptaciones muy, muy asombrosas, que es difícil explicar cómo evolucionaron estos organismos para tener esa semejanza casi perfecta con el ambiente, ¿no? Aquí tengo un último ejemplo muy conocido, la mariposa monarca. Esta es la verdadera mariposa monarca. Tiene estas manchas muy grandes aquí, los bordes de las alas anteriores. Y esta es una falsa monarca, que por evolución convergente o paralela, en ambientes similares, con depredadores similares, con aves que se las pueden comer, desarrolló una pigmentación, una apariencia casi idéntica. Tiene una planta, se alimentan de una planta tóxica, entonces las aves las quieren consumir y las escupen, las devuelven porque son tóxicas. Cuando se encuentran con esta especie que no es tóxica, que no es una monarca verdadera, también la evitan porque tiene esa coloración, ¿sí? Se llama mimetismo, puede ser
de advertencia o para ocultarse o para confundirse con el ambiente. Tiene diferentes propósitos. Bueno, en el tiempo de Darwin, luego de que publica la primera edición del libro El origen de las especies en 1859, se agota el primer día, los 1000 ejemplares que salen. Después, durante la vida de Darwin, casi fueron 10 ediciones. Se siguen editando ese libro en muchos idiomas alrededor del mundo. Pero en esa época, bueno, muchos de sus amigos, colegas, biólogos, geólogos, gente que estaba estudiando teoría de la naturaleza, le convence su libro, su teoría, que desarrolló durante, les digo, casi 25 años. Había gente de la iglesia o de los sectores más conservadores que se oponían también, ¿no? Pero básicamente la aceptación y los elogios al libro de Darwin fueron los siguientes: que era una idea sencilla y muy lógica, muy fácil de entender con todas las pruebas o evidencias que se tenía. Era una explicación, pues, científica, que daba cuenta de un fenómeno natural, del cual había y sigue encontrándose más evidencias o más casos, más ejemplos para probar que realmente así es, al parecer así sucede el cambio de las especies, y que este proceso de evolución, que Darwin llamaba transmutación, pues, explicaba el origen y la relación entre todos los organismos, entre todas las especies. Darwin, en 1837, poco después de que regresa de su viaje para alrededor del mundo, van a ver ustedes ahí en un cuaderno de notas el primer árbol del origen o de la relación de las especies. En su pequeño cuaderno hizo una anotación donde él decía: no, es que todas las especies deben estar relacionadas, tanto las extintas como las vivientes, alrededor del mundo, ¿sí? Y él le puso ahí una nota que sí, yo creo que las especies están relacionadas, etc. Las evidencias que en esa época había para apoyar su teoría y en las que él se basó, bueno, los estratos geológicos, el trabajo de Liel y otras evidencias, los corales que él estudió, las islas volcánicas. Se pensaba, no se tenía la fecha exacta de la antigüedad de las capas terrestres o de las rocas, porque no se tenían métodos modernos como ahora, pero él decía, bueno, al encontrar yo organismos fósiles diferentes en capas que fueron fondo marino y que las encuentro por ejemplo, en la cima de los Andes, si encuentro animales como los amonites o estos caracoles fósiles en la cima de las montañas, tengo la idea, y él lo probó después, de que esas montañas en algún tiempo fueron lecho marino, la corteza se movió, se modificó a lo largo de millones de años, se elevó y por eso los organismos estaban en esos lugares, ¿no? Grandes colecciones biológicas de plantas, de animales, no solo las que él colectó, sino naturalistas anteriores de Inglaterra y de todo el mundo, que ahora podemos ver esas colecciones en los grandes museos de historia natural, incluidos los que tenemos en algunas partes de México, las grandes colecciones de Darwin, pues daban cuenta de la variación entre las especies, entre las razas geográficas de animales y plantas silvestres, y por supuesto de los animales y plantas domésticos que Darwin estudió para también fundamentar su teoría, ¿no? La fosilización, él probó, y Cuvier, Owen y otros anatomistas o paleontólogos, que se trataba realmente de organismos que habían existido en el pasado en otros ambientes que habían cambiado y que, como no se habían adaptado o había llegado su tiempo como especie, habían desaparecido, pero habían quedado evidencias de las partes duras, conchas, huesos, que es lo que se puede volver mineral y se convierte en una roca. Entonces estaba bastante más completo el registro geológico, los fósiles en esa época, ya cuando Darwin presenta su teoría. Que había semejanzas y diferencias en los organismos, de acuerdo a los ambientes donde estaban, a los cambios que habían sufrido para adaptarse, y que eso lo podía él documentar en esas extensas colecciones que había dejado de organismos ahí preservados, disecados, plantas y animales, además de todas sus observaciones y anotaciones de campo, ¿no? Escribió 22 libros más, aparte del origen de las especies, no fue el único, pero es el más famoso, más conocido. Y por supuesto, pues todos los datos de los criadores que ya les comenté, ¿no? de la domesticación, ¿sí? Que es lo que se conoce como selección artificial y que fue la base de Darwin tuvo para desarrollar el concepto de selección natural, que es el proceso que hace cambiar a las especies en el tiempo. No voy muy rápido, si se entiende bien hasta aquí. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Continúo? Entonces dejamos para el final su participación. Bien, pues aquí están algunas de las evidencias. Aquí está el borrador del árbol que les digo, de la anotación que hizo Darwin. Aquí estaría el origen de las especies, el ancestro común a todas ellas, y las ramas son especies que se van formando a lo largo del tiempo, ¿sí? Diferentes grupos. Ahora se utiliza la taxonomía numérica o estadística o la taxonomía tradicional para clasificar a los organismos en 5 grupos
5 grandes reinos, y se utilizan esquemas similares a estos, pero ya con métodos de computadora, en fin, con cuestiones modernas, ¿no? Pero antes de eso, él lo hacía simplemente con su poder de observación, de análisis, con ideas imaginativas, originales, con poder de deducción que tenía, de describir muchos animales y plantas, ¿sí? Un proceso bastante lento, por eso llevó muchos años en desarrollar la teoría. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los casos mejor documentados de organismos, el Eohippos y el Mesohippos, hasta llevar al caballo actual, cómo se iba reduciendo el número de dedos en las extremidades, hasta llegar a un solo dedo, que son la pezuña o los cascos en los cuales se apoyan, ¿sí? Y cómo iba cambiando la anatomía, la forma del animal, a lo largo del tiempo en los diferentes ambientes. El caso muy conocido también de la jirafa, del lamarquismo, pero ese es un caso que ya está desechado, de que no se adquieren caracteres durante la vida de un organismo y después los hereda. Él hablaba, Lamarck, de que las jirafas se estiraban para alcanzar las ramas o los frutos más altos de los árboles, y que ese estiramiento se producía por tratar de alcanzar esas ramas altas durante su vida, y lo heredaron a la siguiente generación. Ahora sabemos que no sucede así, que se transmite por medios genéticos, pero en ese entonces era una idea que se tenía, ¿no? Otro es el caso de las polillas claras y oscuras, ¿sí? Y como aquí queda oculta la oscura y acá destaca la clara, en este suelo, en este ambiente contaminado de ahí en Londres. Durante la vida de Darwin encontraron en Alemania el resto de lo que ahora se conoce como antecesor de todas las aves, el Archaeopteryx litográfica, ¿sí? Vean, muy similar a un dinosaurio con cola, pero tiene plumas, ¿sí? Y ahora hay un representante que se llama Huatzin en Sudamérica, un ave muy similar a este fósil. Y algunos otros restos fósiles. En vida de Darwin, también en Alemania, en el valle de Neander, encontraron los restos homínidos de una especie, el Homo neanderthalis, el hombre de Neandertal, en época de Darwin, pero eran muy pocas las evidencias fósiles que se tenían sobre restos humanos. Tienes que apoyar la teoría de Darwin y que se siguen documentando o estudiando es el caso del origen de las estructuras u órganos en algunos animales. El caso de los órganos análogos quiere decir que tienen un origen diferente embriológicamente o en los embriones en grupos de animales muy separados. Aquí tenemos un topo, un mamífero, que desarrolla actividades cuyas implica que las patas delanteras tengan uñas excavadoras, ¿sí? Pero también se desarrolla en estos grillos que le llaman cara de niño, no sé si los hayan visto, unos grillos muy grandes, muy vistosos, unos ojos grandotes, son excavadores, ¿sí? Son grillos topo. Entonces se asemejan en forma el cuerpo y las extremidades a los de un topo, porque desarrollan la misma actividad excavadora, hacer túneles para vivir, pero tienen un origen embrionario muy distinto, porque son grupos animales totalmente diferentes, separados en tiempo y en espacio, ¿sí? Filogenéticamente o genéticamente hablando, no tienen ningún parentesco cercano. Y el caso de los órganos homólogos, el caso de mamíferos como los delfines, que son mamíferos marinos, y las ballenas, que descienden de un antecesor similar a los lobos, a los carnívoros terrestres, desarrollaron para nadar, adaptarse al medio marino al cual regresaron, las extremidades a manera de aletas semejantes a las de los peces, sin tener ninguna relación genética con los peces, porque son mamíferos sexoanimales, respiran aire como nosotros, y los murciélagos, que son mamíferos voladores, ¿sí? Realmente voladores como los insectos, como las aves, no planean o simplemente dan brincos, realmente vuelan, ¿sí? Y entonces se modificaron las extremidades anteriores, aquí para nadar y aquí para volar, con esta membrana de piel que les semeja una ala y que les favorece ese desplazamiento. Entonces es la analogía o la homología, pruebas también de los cambios evolutivos a través del tiempo para la adaptación de los organismos. El caso de los creadores, aquí tenemos diferentes variedades o razas de conejos, de pollos, aquí tenemos ganado vacuno, gran productor de cantidades de leche, de carne, etcétera, por selección artificial. Esto es selección natural y esto es selección artificial, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron las críticas u objeciones? El tema de la charla, si recuerdan, es lo que Darwin no sabía o desconocía durante su vida o en la época que le tocó desarrollar su teoría. No podía tener todas las pruebas a la mano, o sea, ahora lo vemos cuando intercambiamos información o vamos a un congreso, pues tenemos que echarle un montón, como vulgarmente se dice, a un problema, un asunto para estudiarlo, intercambiar información. Pero bueno, Darwin tenía gran conocimiento de la naturaleza, tenía intercambio con muchos colegas. Sin embargo, había varias cuestiones que quedaban pendientes. Algunos críticos le decían, bueno, ¿cuál es la edad real de la Tierra? Ya nos dijo Charles Lyell y tú y otros investigadores, otros naturalistas, que no son 4000 años como dice la Biblia, que deben de ser periodos mucho más largos
para que la selección natural forme especies de manera en tiempo y espacio en la naturaleza. Han de ser no miles, tampoco millones de años, pero no sabemos cuántos, tal vez 2 millones de años, 10, 100, etc. No se tiene una cifra exacta. Entonces él no podía dar una fecha exacta de formación o de extinción de una especie porque no tenía esos datos a la mano, simplemente porque no había las técnicas para desarrollarlos. ¿Sí? Entonces era una crítica importante. ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿Cuál es el tiempo que tarda en formarse una especie? ¿Por hibridación entre dos especies cercanas o porque hay una barrera geográfica como una montaña, etcétera? Él observaba que en poco tiempo, en unas cuantas generaciones, durante su vida podían formar variedades de plantas y animales domésticos, pero que en la naturaleza era mucho más tardado, pero no pudo decir, bueno, en promedio son 50 millones de años o 20 generaciones para que se forme una especie. Es un proceso un tanto aleatorio, ahora sabemos, muy estocástico, muy variable, y es difícil saberlo. ¿Por qué el registro fósil es tan incompleto? Si tú nos dices, le alegaban a Darwin en las pruebas que nos presentas, que las especies han cambiado de plantas y animales a lo largo del tiempo, ¿por qué no están todos los antecesores de ese proceso de cambio en el registro fósil convertidos en piedra? Bueno, la explicación que él daba en ese entonces, y que ahora sigue siendo válida, es que, por ejemplo, un mamut, un dinosaurio, fosiliza más fácilmente los huesos que la piel, ¿sí? Aunque hayan encontrado ahora mamuts en Siberia casi completos, de que tienen miles de años, o organismos como los amonites, estos caracoles marinos, que se fosilizan en las conchas, etc. Es que las partes duras fosilizan fácilmente. Los organismos marinos o que quedan a la intemperie, que no tienen partes duras, bueno, pues simplemente quedan expuestos ahí a la intemperie, a los factores ambientales, y no se pueden fosilizar. Bueno, ¿cuáles son las causas de esa variabilidad que tú nos dices que hay entre los organismos de una especie a lo largo del tiempo? ¿Y cómo se transmiten? Darwin no pudo hacer mucho al respecto porque no tenía datos genéticos como ahora de todo esto de la cuestión del genoma, la biología molecular. Él la explicación que dio es que debía de haber las que él llamó gémulas, o unas pequeñas partículas en alguna parte del organismo de los animales, por ejemplo de las plantas, quizás en las partes sexuales, que llevaban una forma equivalente al organismo adulto actual, pero en pequeñito, es decir, llevaban un prediseño ahí dentro que se transmitía por la reproducción sexual a lo largo del tiempo, y que se iban a formar variantes de esos organismos, pero no pudo ir más allá que esa explicación. ¿Cuáles son los agentes físicos o químicos, la base que transmite esa variabilidad? Pues tampoco pudo saber, nada más se quedó con esa idea. ¿Por qué la evolución cómo sucede? ¿Es igual para todas las especies en tiempo, en forma? ¿Es homogénea? ¿Es diferente? ¿Evoluciona igual un insecto que un mamífero a lo largo del tiempo? Ahora sabemos que la evolución no tiene una finalidad, ¿sí? No tiene un fin predeterminado. Voy a producir una ballena con estas características en tantos millones en tal ambiente. No, son cambios aleatorios. Si el organismo se adapta o no se adapta, se extingue o no, son cuestiones, digamos, aleatorias, interacciones ahí muy complejas, y Darwin no pudo tampoco explicarla, ¿no? Bueno, pero hizo varias predicciones importantes en base al análisis de toda esa información que él reunió durante 25 años, todo lo que vio en sus viajes, los organismos que coleccionó, en fin. Le ayudaron especialistas en insectos, en aves, en mamíferos, en peces, en rocas, en plantas, ¿no? Él, cuando casi regresa a Inglaterra, pasa por Madagascar y encuentra una orquídea que ustedes la van a ver casi a la salida de la sala Darwin, ¿sí? Una orquídea que se llama Angrecum sesquipedal, que tiene un tubo floral muy largo, donde están los estambres y los pistilos, los órganos florales, el polen, ¿no? Y estos son los pétalos, en fin. Él dijo, bueno, llegó a Inglaterra, analizó, no encontró nunca, pero él decía, debe de haber algún animal, un insecto, un ave, o algún mamífero, un murciélago, que pueda tener una probóscis, una lengua tan larga que pueda llegar el polen a esta base del tubo de la orquídea y la pueda polinizar, yendo de una planta a otra. Pero no la encontró, ¿verdad? Eso lo hizo en 1835. Después otros investigadores siguieron la pista de Darwin, sus viajes. En 1905 encuentran esa especie, la polilla de Darwin, o la polilla esfinge. Santón Pamborghani predicta, le pusieron a su especie predicta porque Darwin había predicho que la iban a encontrar, y la encontraron efectivamente. Y aquí está, ¿no? Ven cómo llega y poliniza. Vean, la lengua es más larga incluso que el insecto mismo. Ahí la van a ver en la exposición. Otra de las predicciones que hizo Darwin en sus viajes, llegó a la Patagonia en 1832, encontró con las tribus de los fueguinos, incluso llevaban a 4 o 5 habitantes de esas tierras en el barco, los vistieron como ingleses, les quisieron cambiar las costumbres, pero
en otro viaje se regresaron a su tierra. Pues bueno, él dijo, los cambios ambientales que están produciendo los humanos con el desarrollo tecnológico, que en ese entonces era apenas incipiente la revolución industrial, pues va a causar cambios en los hábitats, en los lugares del planeta, y van a extinguirse plantas o animales que tienen poblaciones muy pequeñas, o que ya de por sí están aisladas, o que ya no pueden adaptarse, son muy especializadas en su alimentación, etcétera, que ya de por sí tienen el tiempo contado como especie, porque ya llegaron a su límite evolutivo y ya no pueden cambiar para adaptarse. Bueno, entonces, esto sucedió entre 1876 y 1905, después de que él regresa de su viaje. Pues en 1832 se extinguen oficialmente estas dos tribus de la Patagonia, los Zonas y los Yaganes. Ya no existen, nada más en fotografías. En las Islas Malvinas, este lobo que todavía queda en algunas partes más al norte, el guará, es un lobo de las pampas que tiene patas muy largas. Algunas subespecies de las 10 que había, solamente quedan 10 de las tortugas de las Galápagos, en particular que tenía este concho muy prominente en la parte superior. En Tasmania, en 1833, él todavía conoció a los palaguas. Poco después, esta es la última mujer de esa tribu, se extinguió. Bueno, en Londres, en 1859, cuando publica su libro El origen de las especies, no trata el asunto del origen del hombre y la evolución que llevó al desarrollo de los homínidos y a nuestros ancestros, ¿no?, como una especie más en la biodiversidad. Simplemente dijo, voy a dar luz después en una obra posterior, voy a tratar el asunto del origen del hombre y su historia. Y efectivamente, sí, en el libro de la descendencia del hombre y la selección con relación al sexo, en 1871 habla de la cuestión con amplias pruebas, con ya más datos paleontológicos de fósiles que se habían encontrado. Y básicamente él dice, hay que buscar el origen del hombre. Los restos humanos más antiguos quizás van a estar en África, porque en ese entonces ya se habían encontrado algunos restos en África, la mayoría en Europa, pero los demás antiguos, y también ahora es cierto, están en África, en esta parte que está aquí, marcada en gris. Y bueno, la relación en base al sexo, a los patrones de cortejo, a la coloración, a la diferencia entre machos y hembras en la naturaleza, en plantas y animales, y en la especie humana misma, dice, las hembras son las que seleccionan y determinan la formación de pareja, y por lo tanto los caracteres, ¿no? Entonces, es como cuando los chavos van a la disco, ¿no? Los arreglan las muchachas y los chavos, y están, perdón, tanto Darwin como Wallace, otro naturalista más joven que él, pero contemporáneo, que también desarrolló esta idea paralelamente, y que la publicaron juntos, decía, bueno, yo observo que las aves del paraíso, los machos, tienen colores muy llamativos, que pueden ser una desventaja porque los depredadores los pueden ver desde muy lejos. Una rapaz que tenga un ave, una vista muy aguda, los puede detectar, pero básicamente esa coloración, aunque parece una desventaja, la han desarrollado en el ambiente para atraer la atención de las hembras de su especie y poder formar pareja y transmitir esas características. El tener también, explicaba Wallace y Darwin, en las aves estos colores tan llamativos, o en los insectos, implica hasta cierta forma, hasta cierto punto, una característica de que tiene buenos genes ese individuo, que está saludable, está en condiciones de reproducirse, etc., ¿no? El caso del quetzal, aquí ustedes lo ven, los machos tienen una cola muy larga. Aquí en San Luis hay una especie que le llaman coa, o pájaro bandera, que tiene verde, blanco y rojo la coloración, pero no tiene la cola tan larga como el quetzal, ¿sí? Y además con este color verde les sirve para camuflajearse entre la vegetación. Donado vacas que producen casi 100 litros de leche al día, este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, las técnicas actuales de ingeniería genética, o sandías que tienen ya los genes para producir, por ejemplo, una vacuna, ¿sí? Se come uno de esa fruta y queda uno vacunado. A ese grado, se parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero está basado en los descubrimientos de Darwin y de todos los investigadores posteriores. Estamos modificando por un lado el planeta completo, ya no hay un lugar, como en tiempos de Darwin, inexplorado por el ser humano. O sea, la huella ecológica, lo que llaman los ecologistas, la transformación ambiental, está siendo cada vez mayor. Y muchas especies no se van a poder adaptar si no les echamos una mano en tener bancos de germoplasma, de semillas o de esperma congelados en nitrógeno líquido para poder salvar las especies en extinción, ¿no? Y otras definitivamente ya. O eso de querer revivir especies extintas como el mamut o el lobo marsupial de Tasmania, que no le ve mucho sentido, porque si no tenemos el hábitat en el que estuvieron, pues no van a poder sobrevivir, o van a estar confinados a una jaula o un zoológico, ¿sí? Pero como humanos tenemos la inteligencia, los medios
tecnológicos, científicos, para cambiar a favor o en contra del destino de algunas o de varias especies, y también sobre todo para beneficiarnos a nosotros mismos. La selección sexual o natural ya no ocurre en nosotros como antes, aunque todavía sí, por ejemplo, en los parásitos. El tratar enfermedades o parásitos con antibióticos no es más que intervenir ahí de una manera directa, rápida, una selección artificial para eliminarlos y que los podamos seguir viviendo. Eso no sucedía en tiempos de Darwin, no había antibióticos, y pues ahora sí que era también una selección natural sujeta como otro organismo, y muchos seres humanos morían. Una hija de Darwin murió a los 10 años, ¿verdad?, de tuberculosis, porque no había vacunas. Entonces, no solamente en el ámbito biológico, agronómico, agrícola, sino también médico, estamos logrando grandes avances, y yo creo que es una ventaja tener una noción, conocimiento de estos conceptos. Gracias por su pregunta.